bienvenidos a un nuevo programa de Sintonía Humboldt, tu podcast favorito, video podcast, además favorito de medio ambiente, además aplicado al archipiélago de Humboldt. Mi nombre es Carla Parra y como siempre me encuentro con mi querido amigo Rodrigo Muñoz. ¿Cómo estás, Rodri? Bien, Carlita, muy contento de estar en esta tercera temporada. Quinta temporada, nos adelantaste en el tiempo. Tercera temporada. Quinto capítulo. Así es. Contento. Ya llevamos harto tiempo. Está entretenido y nos faltan temas. Creo que hemos abordado una gama de temas interesantes desde el borde costero y del archipiélago. Pero faltan más temas y faltan muchos invitados más. Sí, y han pasado hartos buenos invitados siempre. A mí me gusta eso, siempre conversando de cosas diferentes, así como súper bien. El invitado anterior estuvo notable. Josué, un abrazo para Josué ahí, sí. Pescador marisquero, así que, oye, notable, mucha información. Pero hoy día nos vamos a repetir el plato, ¿Con quién, Rodri? ¿Y por qué nos vamos a repetir el plato? Yo creo que porque fue bueno el invitado, obviamente. Lo bueno repite, dicen por ahí, ¿o no? Por supuesto, tenemos aquí con nosotros a José Aguilera Martínez, profesor de historia, historiador, escritor. Es profesor de Estado de Historia y Geografía, licenciado en Educación de la Universidad de La Serena. Máster en Gerencia Educacional, creador de juegos de mesa. Una vez estuvimos viendo eso. Sí, estuvimos conversando de eso estuvo acá con nosotros. La temporada pasada. Gestor cultural, dirigente social y miembro de Innovastem Lab. Ha publicado innumerables libros y entre ellos Comuna de Liguera, su gente y su historia. Está bien involucrado con la comuna nuestro querido invitado José. José, bienvenido a Sintonía Humboldt. Muchas gracias por la nueva invitación a esta segunda casa. A esta sí, ya eres el equipo. Va a quedar en el panel, yo creo. Claro, ya. Y vamos a tener nuestra foto en la tercera edición del Justamente, un capítulo especial. Claro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué ha sido de ti en estos meses que no te hemos visto porque estuviste con nosotros en la segunda temporada? Han sido meses bastante ajetreados. Ahora estoy como jefe del departamento de educación de la comuna de Liguera. Felicitaciones. Sí. Así que hemos estado haciendo hartas iniciativas, trabajando ahí con la educación, con nuestros docentes, con la gente, y también respaldados por nuestra alcaldesa Oberlinda Aquea, que asumió el 6 de diciembre. Asumimos porque parte importante del equipo llegó justamente con la alcaldesa. Un saludo a Oberlinda Aquea por parte de Sintonía Humboldt. Esperamos tenerla acá también en algún momento. Y este último tiempo estamos concluyendo esta segunda edición del libro Comuna de Liguera, su gente, su historia. Esta vez financiado por el gobierno regional y patrocinado por Construcción Caleta Los Hornos. Hoy está pero preciosa la edición. Yo estaba mirando porque me encantan los libros. Soy como Alicia en el País de las Maravillas. En el país de los libros. En el país de Humboldt. Es que me gustan mucho los libros que tienen imágenes y fotografías. Y justamente tú acá haces una recopilación de imágenes y de la historia de la higuera justamente junto a un relato. Entonces es como meterte, digamos, de lleno en cuanto obviamente al texto, pero también a lo visual. Claro. Digo, la idea es que el libro está construido para la gente y con la gente. Digo que la gente de la higuera, desde el criancero, el pescador, el minero, el comerciante, etcétera, se sienta representado y se sienta que lo que él hace, independiente de la cotidianidad de su actuar o de las actividades económicas que él desarrolla en el territorio, es parte importante de nuestra historia o del desarrollo histórico de la comuna de la higuera. ¿Qué te llevó a escribir una segunda edición? Lo que pasa es que en la primera edición, como fue un tiempo muy limitado, digo, sacamos con el equipo, detrás de este libro también trabaja Mel Collado, que es un amigo y dibujante, un ilustrador, y Pedro Ríos, que es el diseñador. Lo hicimos en 4 meses, el primer libro, que en su origen iba a ser una revista, y devino en un libro, y en esa primera edición que fue como a lo loco, digo, fue 4 meses de locura construir un libro en torno a la higuera, y muchas historias y muchos antecedentes quedaron ahí en el camino. Entonces, después de esa primera edición y después del tiempo, la primera edición se concluyó en el 2022 y se presentó el 2023, y de ahí del 2023 al 2024
empecé nuevamente a escribir, revisarlo, siempre hay que corregir, siempre hay datos nuevos. Y en el transcurso igual había aún otros relatos que quedaron pendientes o historias pendientes. Así que esas traté de incluir en esta nueva edición. Oye, de esas historias pendientes que quedaron, ¿alguna que te haya marcado, que tú hayas dicho, oh, wow, ¿qué pasó aquí? Sí. Claro, lo que pasa es que el libro está estructurado en 3 capítulos. El primero tiene que ver con una historia general. Ustedes saben muy bien que nuestro territorio actualmente está fragmentado, tanto las localidades, las comunidades y las familias, frente a estos megaproyectos de alto impacto e inversión. Entonces, el primer capítulo es para mostrarnos que somos parte de una gran historia, como una higuera, ¿ya? Con siglos muy marcados, etc. Y el segundo capítulo va por las particularidades de cada una de las localidades. Entonces, contamos la historia de Caleta Los Hornos, Los Morros, Pajarito, etc. Y un tercero son los relatos, ¿ya? Que es algo más misceláneo, pero que también tocan temas profundos. Y esta vez están temas, por ejemplo, desde el golpe militar que ocurrió en La Higuera, donde la comunidad se vio afectada, la comunidad propiamente tal de La Higuera, y los líderes que tenía el Partido Comunista ahí en la localidad, como otros que ya son más misceláneos o más relajados, como por ejemplo, no sé, un ser que había en el pantano que atrapaba a los animales y se los comía, ¿me entiendes? Que pensaban que era como un pulpo y lo atacaban con espinos de cactus, etc. ¿Qué es el que aparece en la portada? Justamente. Y otros que tienen que ver con, por ejemplo, las comidas. No sé si se alcanza a ver acá, pero en la portada hay una ilustración justamente de este ser que yo me estaba preguntando qué era, porque dije, ¿será un kraken? Pero no es tan grande como un kraken, pero ahí está. Claro. Y hay otros relatos que tienen que ver también con la alimentación. Por ejemplo, en la isla, cuando iban los buzos mariscadores, el tema del loco u otros mariscos, cómo ellos cocinaban en la isla, qué cocinaban, cómo preparaban, por ejemplo, la gente del interior algunos platos, el origen de ciertos restaurantes que han marcado algunas localidades, en particular como Caleta Los Hornos, que tiene una tradición gastronómica. En fin, una serie de relatos que muestran un poquito el abanico cultural que tiene La Higuera. Desde la música, desde la alimentación, desde lo folclórico, desde la tragedia, desde lo anecdótico, etc. Y todo ello acompañado de las ilustraciones. Que la intención es que el lector pueda disfrutar de esta ilustración y también repensar o imaginar algunos sucesos o hechos que aparecen relatados, que lógicamente no tenemos la fuente fotográfica o icónica para mostrarlo, ¿me entienden? En el libro. Así que ahí intervienen estas ilustraciones. Pero buenísimo, me acuerdo también de las ilustraciones del juego que nos habías presentado, claro, la otra vez. Y era Mel Collado es parte también de ese juego. Entonces seguimos con las ilustraciones, porque yo creo que algo, a mí en particular me gusta mucho ilustrar. Era como bien autodidacta y siempre la intención estaba en cada una de las publicaciones o libros poder tener algo ilustrado, ¿me entienden? Digo, que llevar al ilustrador, al dibujante a pensar o a repensar, en este caso las historias o identidades o hechos que aparecen en el territorio. Sí, está entretenido, yo lo estaba hojeando, está entretenido para mirarlo, incluso para los niños. Claro. Es muy, muy didáctico, muy. De hecho, casi uno podría decir que es como una historieta. Justamente. El Vaporitata. ¿Qué es el Vaporitata? Creo que es algo muy importante. Ahí también lo tocamos porque ustedes saben de que el Vaporitata tiene el rótulo de ser el Titanic chileno, que le llaman, ¿cierto? No sé si se ve ahí la ilustración, pero es espectacular. Una ilustración sobresaliente de Mel Collado y que retrata justamente esa tragedia. Mujeres, niños, trabajadores, animales que iban hacia el norte en busca de un mejor pasar, una mejor suerte, y que por las vaivenes de la vida y el mal tiempo naufragan a la altura del Bajo del Toro en Punta Choro. Que este Titanic chileno que le llaman, que claro, es una tragedia en cuanto al número de personas, pero en cuanto a lo que simbolizaba el Titanic, que era el lujo, claro, el Vaporitata no tenía nada de ese lujo, ¿ya? Pero también, además del Vaporitata, que como es muy conocido, tenemos la tragedia en el mar, que es otro relato que justamente nos conecta con los pescadores artesanales y cómo estos, en su rumbo hacia Punta Choro, se da vuelta a su embarcación, de un total de 12 mueren 6, y que algunos eran de La Higuera, otros de Chungungo, de Caleta, etc. Y como parte de los amigos de estos que fallecen, que eran músicos,
logran crear una canción que se llama Tragedia en el Mar y que es una canción de los Reales de la Higuera, es una ranchera. Y que está hasta el día de hoy. Está hasta el día de hoy y justamente lo tomamos en el libro para graficarla, y por otro lado también por el tema de códigos QR, uno lo puede hacer con el smartphone, escanear y escuchar la música y todo de esta ranchera. O sea, el libro es súper pedagógico, realmente. La finalidad del libro es eso. Digo, Interactivo. La finalidad de los libros, o de lo que trato de hacer siempre, es que cualquiera pueda conocer o acercarse a la historia de la forma más didáctica posible. Y si es posible, de mucho abanico, ¿ya? Digo, lee la ilustración, los mapas, la fotografía, los códigos QR, etcétera. Oye, es que como que te apasiona la historia, porque, bueno, como que eres recurrente cuando hablas, ¿verdad?, a los temas. ¿Y qué te llevó a estudiar? Porque además, obviamente, eres profesor de historia. ¿Qué te llevó a estudiar o querer mostrar quizás también esto de la historia de la comuna? Lo que pasa es que nosotros llegamos en el 90 a Caleta al Horno. No éramos de la Higuera. Entonces, para mí desde muy temprano estaban como muchas preguntas en cuanto al territorio, qué es lo que había antes, por qué los restos de ciertas cosas. Y yo particularmente no encontraba muchas explicaciones dentro de mi localidad. Y Caleta Los Hornos, donde yo vivo, es una localidad de origen reciente, en comparación, por ejemplo, con La Higuera, Choros Bajos, Chungungo, entre otros. Y ahí nace un poquito esta curiosidad, en un primer momento, de hacer un libro sobre Caleta Los Hornos, que después devino en una investigación, después seguí en la universidad y estaba como el tema del bichito ese de escribir, pensando siempre en hacer un libro sobre la Caleta que diera cuenta de su historia, de sus personajes, etc. Y cuando logré concretar eso, me di cuenta que faltaba algo en La Higuera, un relato mayor. Porque claro, teníamos la historia de la Caleta, pero habían otras historias, otras identidades, otro patrimonio cultural que era importante de tratar de resaltar. Y paralelamente a eso, estaba haciendo un juego que se llamaba La Higuera Mi Comuna. También en la misma línea, de tener un material pedagógico para los muchachos en la escuela, porque bueno, me di cuenta que algunos de los colegios no tenían material didáctico, no sabían mucho sobre su historia o de las realidades que pasaban en las otras localidades. Entonces eso como que alimentó la necesidad y la urgencia, así me lo tomé yo, de escribir algo que, como les comentaba, mostrase un poco o diese cuenta de la historia que tenía La Higuera y cómo la larga nos unía esa historia. ¿Es complejo el proceso de investigación? Aquí tengo un déjà vu con el tema de investigación, porque si mal no recuerdo, tú nos contabas que alguien tenía guardado unos como papeles escritos de alguna junta de vecinos, como que y ahí empezaste a recabar también información y fue como justamente lo que dice el Rodri, toda una investigación que llevó su tiempo, pero como a ti te encanta la historia, claro. Me imagino que fue bastante como entretenido también hacer toda esta investigación detrás. Cuando uno investiga en historia hay varios procesos y hay varias complejidades, porque en el caso particular de estos libros u otros, muchas veces uno recurre a la memoria de las personas, más aún del grupo etario ya mayor, donde uno sabe que en algún momento van a dejar de estar con nosotros, entonces es más urgente poder conversar con las personas, etcétera. Pero también eso plantea un problema, que la memoria es subjetiva. Digo, cada uno tiene vivencia y esas vivencias son más importantes o menos importantes según inclusive la relevancia que tienen para las personas. Por un lado tenemos eso, la memoria, que siempre plantea una disyuntiva ahí, ¿ya? Por otro lado tenemos las fuentes escritas, las fuentes icónicas, las fotografías, los mapas, por ejemplo, los documentos, como tú bien señalabas, que son de las juntas de vecinos, que son también escritos, fuentes primarias, y que a la hora de escribir historia uno tiene que hacer uso de todas esas fuentes y tratar de darle un sentido, conectarla, revisarla, reevaluarla, repensarla, conversarla con otros especialistas, etcétera, etcétera. Yo tuve la oportunidad, con el primer libro, Caleta Los Hornos, Imágenes, Memoria, Historia, hacer uso de documentos que eran de las juntas vecinales. ¿Esto lo hace solo José o tiene un equipo que... no estoy pensando en el que hace el tema gráfico, estoy pensando en los que hacen el trabajo territorial de recopilar la información. ¿Cómo es eso? Claro, el trabajo por lo general es bien solitario. Ya. Pero yo siempre exalto de que detrás de lo que uno escribe o investiga siempre hay otros que ya están iguales escribiendo o que han escrito, y que uno lógicamente en estas obras que son de una recopilación mayor o un tema mucho más amplio, hay diferentes autores que en algún momento han escrito o amigos que han escrito de La Higuera, pero en particular uno trabaja solo
y lo que hace después cuando tiene escritos o avances del escrito, someterlo a la opinión o revisión de otro especialista. Justamente. Entonces ahí revisan, corrigen, a uno lo orientan hacia dónde poder inclinarse, qué mirada tener, inclusive aportar nuevas fuentes, y eso es vital para ir madurando y lógicamente tener un libro más robusto, mucho más objetivo, más serio, y que a la larga uno quede con la sensación de que hay un buen producto final en el escrito. Oye, José, consulta, porque tú ahora estás trabajando también en la municipalidad. Desde esa perspectiva que, obviamente desde la educación, que es tu área, pero desde esa perspectiva también un poco más con una mirada territorial, ¿verdad? De administración también, que es lo que hacen las municipalidades. ¿Qué fortalezas ves? ¿Cómo puedes ver tú el desarrollo quizás de la comuna de La Higuera en cuanto a hacer una economía fuerte dentro de lo que es la región? Fuera de los trabajos, ¿verdad? Que promete por ahí la minera Dominga. ¿Dónde ves tú que pueden haber buenos polos de desarrollo económico? Bueno, yo planteo justamente en los libros varios ciclos como económicos. De hecho, lo habíamos comentado hace un tiempo atrás en el capítulo que ustedes me invitaron. Siempre la Higuera ha tenido una debilidad. Y la debilidad es que no tiene una matriz de desarrollo económico social. Entonces, como no tiene claro hacia dónde va, es difícil proyectar la comuna. Porque, por ejemplo, si yo dijese hoy en día que la comuna de La Higuera va a ser una comuna turística, por ejemplo, donde el potencial va a ser el archipiélago, la precordillera, los lugares interiores, quebradas, por ejemplo, la idea es que nosotros como comuna, efectivamente, las inversiones o el desarrollo estuviese enfocado en eso. Y eso empieza desde la educación. Pero si no lo tenemos, ni en educación, ni en infraestructura, por ejemplo, ni en capacitación con nuestra gente, es difícil perfilarse a corto plazo. Y en eso hago énfasis porque hoy día somos una sociedad de la inmediatez que queremos todo rápido. Es difícil de, por ejemplo, desarrollar. Más allá a lo mejor de la pujanza e inversión de algunos privados que lógicamente resaltan el territorio y están haciendo un cuento sumamente interesante, pero necesitamos una comuna. Digo, no somos particulares, sino que somos comunidades. Pero ¿y el plan y el Pladeco no indica como la ruta respecto a eso? Lo que pasa es que, claro, el Pladeco puede proyectar. ¿Me entiendes? Nosotros podemos proyectar, pero tenemos que concretar. Que yo creo que eso es lo más importante. Y para concretar necesitamos que se articulen todas las áreas. Digo, yo no puedo estar hablando de desarrollo de la comuna si no toco, por ejemplo, el tema de el agua, o el tema de salud, o el tema de educación. Yo no puedo perfilar a la comuna de La Higuera como una comuna minera, integral y amigable con el medio ambiente, etcétera, si estos temas no están en el aula, no están en los jardines, no están siendo inclusive hasta formulados muchas veces dentro de las mismas organizaciones o instituciones que están dentro de la comuna. Entonces, para tener como ese matriz de desarrollo comunal hay que sentarnos todas las áreas y ver cuáles son los puntos de conexión y cómo podemos beneficiarnos a la larga uno del otro. Lamentablemente, La Higuera, este último tiempo se ha demonizado el tema minero, ¿ya? Producto de estas grandes inversiones. Pero resulta que nuestra historia nos marca que somos mineros. Sí, ¿Me entiendes? Lo que decía el primer libro. Claro, los ciclos mineros del cobre, del hierro. Y tenemos que irnos a apuntar a lo mejor a eso e integrar otras actividades económicas que sean amigables. ¿Me entienden? En un territorio diverso. Porque, vuelvo a repetir, tenemos una historia. No podemos soslayar esa historia y pensar que, por ejemplo, vamos a ser todos empresarios turísticos, cuando a lo mejor tenemos una raíz de comunidades que son, por ejemplo, mineras, crianceros, agricultores, y que finalmente se entiende, lo hemos conversado también en otros capítulos, que la riqueza de una región es múltiple, como los recursos, digamos, pueden ser vistos como piezas con las que tú puedes ir jugando. El tema es que justamente esas piezas también se agotan, no son eternas, por eso la idea es ir ahí como equiparando con qué yo estoy desarrollando la comuna, el territorio finalmente. Porque así como desarrollo turismo, también puedo desarrollar otro tipo de economías, ¿verdad? Comercio, en este caso minera, tú lo dijiste un poco en algún minuto recién, esto de los ciclos, claro, que realmente son, claro, todo tiene un ciclo, si finalmente la naturaleza todo tiene un ciclo y debemos aprender a conocer esos ciclos para poder trabajar
en armonía con la naturaleza. Es que no yo como creo lo que- hacemos ahora. Yo creo que esa es la clave, la armonía, porque sí, puede tener un ámbito turístico, patrimonial. Tú en tu libro rescatas muchos elementos del patrimonio, que también puede ser un valor importante para una comuna, y ¿por qué no? La minería también. Pero tienen que respetarse. Claro. Y quizás ese es el pequeño problema que de repente hay, que hay unos que no respetan a los otros. Yo Justamente. creo que esa es la conversación que hay que tener. Por eso es importante tratar de rescatar, construir, reconstruir, repensar, analizar, inclusive juzgar parte de nuestra historia, porque a ver, nuestra historia nos muestra o nos da señales de situaciones, coyunturas, estructuras que posiblemente en el futuro no muy lejano pueden volver a ocurrir o ser similares, ¿ya? Nunca van a ser iguales. Pero nos dan señales de decir, ¿saben? Mira, tuvimos un ciclo, por ejemplo, del cobre y del hierro. ¿Fue beneficioso? Sí, fue beneficioso. ¿Cuáles fueron los puntos a lo mejor negativos? ¿Qué pasó? ¿Por qué las comunidades se vieron deprimidas después? ¿Vamos a volver a repetir lo mismo? ¿Cómo entonces marcamos el desarrollo? Tuvimos un ciclo del loco en la costa, donde prácticamente se depredó el producto loco, el recurso loco. Entonces, la idea es que, revisando esa historia, proyectarse. Es decir, por ejemplo, viene una minera, o viene una pesquera, o viene una empresa turística, ¿cuáles van a ser, cierto, a lo mejor el marco o la mesa en la cual nosotros vamos a conversar, vamos a dialogar y buscar puntos de encuentro? Para que lógicamente ese desarrollo no quede en 20 ni en 30 años, sino que sea de larga data y que a la larga permita el desarrollo de otras actividades. No, y de la comuna, no Exacto. solamente de una familia o de una persona. Exacto, Porque en muchas ocasiones se mira de manera cortoplacista. justamente. Sobre todo lo digo concretamente respecto a Dominga, que son proyectos cortoplacistas de recursos puntuales en un periodo de tiempo acotado. Pero uno cuando trabaja en una comuna tiene que pensar a largo plazo. Exacto. Que eso, bueno, lo entiendes muy bien, porque estás dentro de la comuna. Claro. Nos quedamos todos en silencio, Reflexionando. reflexionando. Pero es que es verdad, o sea, me quedo un poco con lo que dice el Rodri también, que muchas veces, claro, me imagino que las comunas también piensan en los periodos en los que están los alcaldes, en este caso Berlinda, ¿verdad? Pero finalmente la comuna es mucho más que eso, entonces debiera haber un plan transversal detrás, ¿verdad? Pero no por parte de las autoridades en este caso, sino que en el relato de la comunidad, que la comunidad sepa hacia dónde va. Exacto. Y ahí es donde tú mencionabas al inicio también, que me hace bastante sentido, porque cuando tienes una sociedad fragmentada, es difícil tener ese relato. Hay pedazos que se te desarman, como que intentas tomar algo y se te empieza a desarmar porque hay personas que no están en la misma sintonía. No están en sintonía Humboldt. Justamente. Pero yo creo que lo importante justamente es eso, intentar darle cohesión a construyamos esto en armonía, como vamos avanzando pero en armonía y también pensando de aquí a quién sabe hasta que llegue ese meteorito. 50 años, o 30 salgan años, los 100 años. zombies, O sea, o pero si lo que sea. las construcciones se proyectan a 50, 100 años, entonces ¿por qué no podemos proyectar una comuna a largo plazo? ¿Por qué tiene que ser a 4 años, a 5 años, a 2 años? Por eso es importante el estar siempre revisando nuestra historia. Sí. Porque dentro de nuestra historia encontramos, como les decía, esos rasgos que nos pueden orientar y más aún, lo que les comentaba recién, digo, el tema de la inmediatez. Estamos en una sociedad donde no espera, nadie espera. Entonces todos quieren rápidamente y cuando uno proyecta, no proyecta a 1 año, ni 2 años. Lamentablemente eso hace de que la gente se ponga más ansiosa y espere que estos proyectos, megaproyectos mesiánicos logren rápidamente Adeptos. claro, logren rápidamente satisfacer sus necesidades, que muchas veces son inclusive más rápidos que el mismo Estado, ¿ya? Y Claro. eso igual es un llamado al Estado de que estos o los recursos o los beneficios sean más rápidos en llegar a los territorios. Sí, la sociedad tiene que comprender que a veces las promesas no son reales. Por ejemplo, actualmente estamos en periodo de candidatura, hay candidatos que proponen, no sé, que el que se roba un chocolate esté preso. Cosas así son populistas y no funcionan, porque en la realidad, cuando uno hace el análisis profundo, es mucho más que eso. El problema es el inicio, no es el término, no es el que robó, es porque robó. Pero tú apuntas algo que es valioso.
cuando uno dice reflexiona, porque muchas veces pareciera ser que estamos en una sociedad donde la razón prima, pero resulta que ese tipo de discursos simplistas y vacíos son los que ocupan la palestra y la gente los toma como caballo de batalla y se siente representado. Entonces, pero medios de comunicación que no son serios, no como nosotros, claro, que proponemos y conversamos cosas con mayor profundidad. No lo hacemos de manera tan simplista, y yo creo que también tiene que ver con los medios de comunicación chilenos que en realidad dejan mucho que desear. Sí, aquí no hay ninguna empresa extractivista detrás financiando este programa, claramente. Eso diga que decir. Sí. Pero creo que es bueno hacer ese llamado, porque un poco también es como llamar a la calma, y me hace mucho sentido con que sea un libro lo que tú creas. No es una serie, una webserie, es un libro. Y el libro te da esto de leer, ralentiza, leer, escribir, ralentiza tu pensamiento. Y también tiene que ver con lo que decías de repensar. Como no perdamos la linda costumbre de pensar, que parece que un poco con el tiempo se va perdiendo en esta inmediatez, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me hace mucho sentido justamente que sea un libro, porque finalmente es un legado, es algo que queda, es algo que no se va a borrar en internet, que no solamente lo vas a ver acá, por ejemplo, bueno, este programa sí lo puedes ver además, pero no va a pasar en la pantalla y se va a olvidar, sino que queda. Entonces también eso te va dando mensajes como subliminales, por decirlo así, a las nuevas generaciones. Y por eso es muy bonito justamente lo que decía el Rodri, de que es un libro que podrías justamente leer con tus hijos, ¿verdad? Perfectamente mostrar, ver las imágenes, fotografías antiguas, ver la cara, la vestimenta de las personas. Encuentro que es un recurso valioso y que no hay que perder. Justamente. Y lo interesante es que está hecho para la gente. Digo, está estructurado para cualquier persona, independiente si le gusta la historia o no, pueda tomar el libro, leerlo y verse. ¿Ya? A mí me ha tocado la oportunidad de, con la primera edición, mucha gente acercarse o llamarme o algún mensaje señalando, oye, ¿sabes? Me vi en el libro, o vi a mi tío, a mi abuelo, y no sabía que lo que hacíamos era importante, y mira, esa localidad que está prácticamente desaparecida, está... Relevar a las personas. Claro. Sí. Por eso es su gente y su historia, porque la idea es que los higueranos en su totalidad sientan de que lo que ellos hacen, donde ellos viven y lo que ellos tienen, tanto patrimonio cultural como natural, es valioso y que es necesario cuidar, respetar, estudiarlo, repensarlo. Mira, y hablábamos de la construcción de la sociedad o de la construcción de un territorio, y planteábamos que tiene que ser a largo plazo, no a corto plazo. Y esto, el libro y la historia, tiene que ver con eso, porque tú puedes, y yo creo que lo sabes, puedes detectar o analizar cuáles son los elementos que funcionaron económicamente hablando para la comuna a largo plazo, y te aseguro que la mayoría de los que hicieron que la comuna de Liguera fuera una comuna grandiosa en algún momento fueron propuestas o cosas que se hicieron a largo plazo. No creo que haya sido a corto plazo. ¿Es así o no? ¿Recuerdas algún elemento de la comuna, quizá económico, o alguna acción que se haya realizado a largo plazo que haya sido importante? Muchas situaciones son circunstanciales, ¿ya? Hay que entender que, por ejemplo, cuando uno ve el ciclo económico del... Todo lo contrario de lo que decía. Sí, eso estoy cachando. Borren eso de pantalla, todo lo que dije. Claro, son circunstanciales, y que dada esa misma circunstancialidad, ¿cierto? Originan otras cosas. ¿Ya? El hecho de que, por ejemplo, los empresarios mineros del 19 del cobre se hayan instalado en el mineral de Liguera, el Barco, en La Guava o en Choros Bajos, crea un circuito económico, social, político, que genera en algún momento una maduración del territorio, y se nombra a Liguera como comuna, con sus subdelegaciones, por ejemplo. ¿Ya? No está a lo mejor pronosticado, pero surge eso. Después con el hierro, con el ciclo del hierro, lo mismo. Llega esta empresa norteamericana, hace su enclave en el Tofo, tiene un círculo ahí de localidades que son beneficiarios circunstanciales del mineral, pero era un campamento medio cerrado, ¿ya? Y después tenemos el ciclo loco, donde estos empresarios llegan a la costa explotando el loco, otros mariscos, pero en todos esos procesos no hay una política comunal o de municipio o institucional que vaya de la mano. Claro, que acompañe. Exactamente. Digo, son particulares,
ya sea empresarios, grandes empresarios o grandes empresas mundiales, o pequeños empresarios que llegan al territorio, hacen su riqueza, explotan, ganan, se van o desaparecen. Pero lo que nos estás diciendo ahí es que debiera haber ese trabajo en conjunto con la municipalidad. Claro. Digo, tendría que haber habido una municipalidad más activa. Sí. ¿Me entiendes? Mucho más activa. Pero no, nuestra historia no lo marca así. Digo, siempre una municipalidad un poquito que está ahí en la sombra, que a lo mejor puede que rasguñe algo de los beneficios, asistencialismo. Entonces, pero ahí como un proyecto, pensando en que tenemos esta riqueza o este empresariado, no hay. Por eso son más circunstanciales. Lo bueno es que se puede cambiar la historia porque ahora José está dentro de esta institución, ¿verdad? De esta municipalidad. Y además Uberlinda, que es bien ávida de este tipo de proyectos y de pensamiento, por lo que tengo entendido, por lo que he visto por ahí algunas entrevistas. Sí, no, la alcaldesa, ella está siempre muy comprometida con el patrimonio natural y cultural. Ella tiene como su línea muy bien marcada en cuanto a su opinión con respecto a estos megaproyectos. Y ella siempre ha tenido una mirada de desarrollo comunal, no justamente muy apegada a estos grandes proyectos, digo, una mirada más del patrimonio natural, del turismo, de potenciar a los crianceros, a los agricultores, etcétera. Y que si vienen proyectos que sean amigables y que sean respetuosos de la gente, de sus comunidades, así que ella tiene como muy, muy claro cuál es como el desarrollo que tiene nuestra comuna. Además que también es una gran amante de la historia y siempre ha sido partícipe de las actividades culturales que desarrollamos, así que está muy empapada de la historia de la comuna de La Higuera y sabe todas estas problemáticas históricas que hemos tenido. Oye, excelente, ya lo sabe, Comuna de La Higuera, su gente y su historia. ¿Dónde puede encontrar el libro? Por ahora lo encuentra conmigo directamente. Vamos a ver la posibilidad de ponerlo en algunas librerías de acá de la región. Vamos a hacer entrega como corresponde a los colegios de la comuna de La Higuera y a las bibliotecas también de la comuna, para que la gente pueda y los muchachos puedan tener acceso al libro. Así que por el momento eso. Con mi persona lo pueden encontrar ahí en mis redes sociales. Vamos a dejar ahí el Instagram. Danos un tips. ¿Cuál es la historia más asombrosa que uno puede encontrar en los dos libros? La historia más asombrosa. Para que alguien se diga, ¿sabes qué? Quiero tomar esto y buscarla. ¿Cuál según tú es la más asombrosa? La que te quedaste para adentro. Es complejo porque yo vibro con la historia, con toda la historia, pero hay historias. Si lo apegamos ya, por ejemplo, en el caso de los relatos, que es el tercer capítulo, por ejemplo, está el tema del vapor y tata, que ahí yo aclaro un poquito algunos conceptos de esto que yo les comentaba sobre el famoso Titanic, porque no es tan así, pero obviamente hay una tragedia de por medio. Tragedia en el mar también es un relato bien interesante. Los cuatreros, que también aparecen en esta nueva edición, los cuatreros que habían en La Higuera. El tema de las comidas también es importante, ¿ya? Mi tema. El tema de la comida también es importante. Y el golpe militar, que yo creo que era un relato que venía hace un tiempo construyendo, y que dado esta segunda edición lo puse ahí al tiro, de los primeros, porque es un tema. Yo siempre tengo el discurso de que muchas veces estas historias que son más grandes, son nacionales, muchas veces no tienen cabida o no cuajan en el territorio porque pareciese ser que son muy lejanas, ¿ya? Entonces cuando dice el golpe militar, claro, la moneda, no, muy lejano, como que no nos tocó. Pero cuando uno la revisa en el libro y con la gente, con las personas, con los apellidos de sujetos, ¿cierto?, históricos que lo vivieron, esa historia lejana vuelve, ¿cierto?, al territorio y lo hace más cercana y se le toma un mayor valor. Entonces esos relatos son como los que a mí me gustan bastante. Ahí están, ahí los tienen, queridos auditores. Así es. Compañero José. Oye, muchísimas gracias, José, de verdad, por haber venido nuevamente a presentarnos, y gracias también por el regalo. Ya lo sabe, aquí vamos a dejar, por aquí o por allá, no lo sé, vamos a dejar el contacto de José, pero también usted va a poder informarse ahí en nuestro Instagram de dónde lo puede encontrar, para que tenga el suyo en su casa y lo pueda leer, revisar y ver con sus hijos. Muchísimas gracias por haber venido a esta nueva invitación.
No, gracias a ustedes. Yo encuentro que este espacio es vital porque invitan a gente del territorio y la gente del territorio de la comuna está haciendo muchas cosas. Una parte es escribir desde la vereda de los escritores, de la historia. Ustedes hablan, ¿cierto?, recién de un pescador. La idea es mostrar a nuestra gente. Y yo creo que tanto este programa como este libro van en esa línea de mostrar a nuestra gente, que nuestra gente sea partícipe y se sienta, que sea consciente, vuelvo a repetir, de que lo que ellos hacen y donde ellos viven es un lugar importante y maravilloso, que hay que cuidarlo. Es maravilloso. Uno no cuida lo que no conoce, dicen por ahí. Así que Justamente. hay que partir por conocer para poder cuidar. Exacto. Así que con esa reflexión vamos Terminamos finalizando este capítulo 5. Lindo, entretenido, y además nos vamos con un regalo precioso, un libro. Qué mejor regalo que un libro. Maravilloso, no, maravilloso. Muchísimas gracias, de verdad. Recuerde que usted puede ver este capítulo y todos los otros capítulos de Sintonía Humboldt en nuestro canal de YouTube de Esfenisco Chile. También puede verlos a través de El Comunal y puede escuchar estas lindas voces en Spotify. Así es. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por ver estos capítulos. Chao, chao.